Mi esposo retiró todo el dinero de nuestra cuenta conjunta sin avisarme y se fue de vacaciones con su madre. Luego me mandó un mensaje: buena suerte, idiota. Te dejé $100 para que sobrevivas. Pero el muy desgraciado no sabía que, apenas unos minutos antes, yo había hecho una sola cosa que cambiaría todo. Y antes de comenzar, les pido que dejen su like y se suscriban al canal. Gracias, y que disfruten la historia. Jessica siempre había sabido el valor del dinero. Cada dólar que había en su cuenta conjunta lo había ganado con su propio esfuerzo, 10 horas al día, 6 días a la semana, sin vacaciones ni días por enfermedad. Trabajaba como contadora principal en una gran empresa de logística y su sueldo era 3 veces mayor que el de su esposo. Valentín, en cambio, no trabajaba mucho. Que si el proyecto no era el correcto, que si el ambiente laboral era tóxico, que si el jefe era un tirano. En los últimos 6 meses ni siquiera se había molestado en buscar trabajo, decía que estaba encontrándose a sí mismo como freelance. Jessica no protestaba. Nunca fue de esas mujeres que le reclaman al marido por cada centavo. Que busque, que intente, pensaba ella. Lo importante era que no interfiriera con su trabajo, el que mantenía a ambos. Pero aquella mañana de abril algo cambió. Jessica se despertó antes del despertador, como de costumbre. Valentín todavía dormía, extendido sobre la mitad de la cama. Ella se levantó en silencio, se puso la bata y fue a la cocina a preparar café. Al pasar junto a su chaqueta, tirada sin cuidado sobre el respaldo de una silla, notó que del bolsillo sobresalía una esquina de papel. Jessica normalmente no revisaba las cosas ajenas. No le interesaba. Pero algo en ese pedacito de papel la hizo detenerse. Instinto. Sexto sentido. Llámalo como quieras. Sacó la hoja. Era una confirmación de reserva de hotel. Una ciudad turística en el sur. Un hotel 5 estrellas. Estancia de 14 días. Fechas, del 23 de abril al 7 de mayo. 2 huéspedes. Jessica se sentó lentamente. 23 de abril. Pasado mañana. Le dio vuelta al papel. Detrás había otro documento: boletos de avión. Mismo vuelo, mismas fechas. Pasajeros: Valentín Morales y Dolores Morales. Dolores. Su suegra. Jessica se quedó inmóvil, mirando las hojas. La cafetera silbaba, llenando la cocina con aroma a café recién hecho, pero ella no lo percibía. En su mente, los hechos se alineaban con una claridad helada. Valentín no le había dicho nada del viaje. Su suegra tampoco, aunque justo 2 días antes la había llamado para quejarse de su salud, de los precios, de la vida. 14 días en un hotel 5 estrellas significaban al menos $4.500 para 2 personas. Los boletos, otros 1.400. En su cuenta conjunta había exactamente $10.500. Eran sus ahorros de 3 años. Cada mes apartaba parte de su sueldo para el futuro, para reparar el departamento, comprar un auto o por si llegaba un día difícil. Jessica se levantó, volvió a meter los papeles en el bolsillo de la chaqueta y se sirvió una taza de café. Se sentó junto a la ventana y miró el cielo gris sobre la ciudad. No sentía dolor ni enojo, solo una comprensión fría y aguda. Querían usarla. Valentín salió del dormitorio media hora después, adormilado, despeinado, con una camiseta vieja. Se estiró, bostezó y se dejó caer en la silla frente a ella. ¿Hay café? Jessica le sirvió una taza. Él bebía mirando el teléfono, hojeando noticias, murmurando comentarios. Oye, Jess, dijo de pronto, sin levantar la vista. Me llamó mamá ayer. Le volvió a dar fuerte lo del corazón. Estoy pensando llevarla al sur, a unas aguas termales. ¿No te molesta? Jessica dio un sorbo a su café. Lo miró por encima de la taza. ¿Cuándo se van? Pronto, tal vez en estos días. Te aviso bien. Entiendo. Valentina sintió, volvió a clavar los ojos en la pantalla. Mintió con tanta facilidad, tan tranquilo, que ni siquiera parpadeó. Jessica dejó la taza en el fregadero y fue a vestirse para el trabajo. En la entrada sacó el teléfono y tomó varias fotos de las hojas que había en el bolsillo de su chaqueta. Luego las colocó de nuevo, exactamente como estaban. En la oficina no lograba concentrarse. Revisaba informes, firmaba documentos, hablaba con los empleados. Todo en automático. En su cabeza solo giraba una pregunta: ¿qué estaban planeando? A la hora del almuerzo se encerró en su despacho y abrió la app del banco en su celular. Su cuenta conjunta, $10.500. La última operación,
Su salario del día 5. Revisó el historial de transacciones. En el último mes Valentín había retirado $600 en pequeñas cantidades, 70, 130 siempre con la excusa de gasolina, comida o cosas del hogar. Ahora entendía. Estaba reuniendo efectivo, preparándose. Entró al buscador y localizó la página del hotel. Suite Junior con vista al mar, $300 por noche. 14 noches, 4.200. Más alimentos, más boletos. Total mínimo, $5.900. Más de la mitad de todos sus ahorros. Jessica se recostó en la silla, así que por eso su suegra había estado tan amable últimamente. La llamaba, se interesaba por su trabajo, incluso había ido a visitarla con tamales. Jessica lo había encontrado raro. Dolores nunca había sido amable con ella. Desde la boda pensaba que su hijo merecía algo mejor. Ahora todo encajaba. Lo estaban planeando juntas. Sacó su agenda del bolso, abrió la página de contraseñas. Allí tenía acceso al correo electrónico de Valentín. Ella misma se lo había configurado y él nunca cambió la clave. Ingresó a su cuenta. Bandeja de entrada, correos de una agencia de viajes, confirmación de reserva, boletos electrónicos, facturas. Todo pagado una semana atrás. Siguió bajando y encontró la conversación con su madre. Val, ¿seguro que podrá sacar todo el dinero de una vez? ¿Y si ella se da cuenta? Mamá, tranquila, ya lo pensé. Sacaré el máximo del cajero y el resto lo transfiero a mi tarjeta. Ella estará trabajando, no se enterará. Cuando se dé cuenta, nosotros ya estaremos allá. ¿Y si llama y hace un escándalo? Que lo haga. No le debemos nada. Es dinero de los dos, no solo de ella. Bien hecho, hijo. Siempre te dije que ella no te valora. Pura oficina, puro trabajo, nunca tiempo para ti. ¿Para qué se casó entonces? No lo sé, mamá, pero ya no importa. Ya sé que leía y sentía como todo dentro de ella se volvía de piedra. Ni rabia ni tristeza, solo una calma helada. Hizo capturas de pantalla de toda la conversación y las guardó en el teléfono. Luego se las envió a sí misma por correo. Cerró sesión, apagó el navegador. Miró el reloj. 1:30. Aún faltaban 4 horas para salir. Marcó el número de su amiga Marina. Hola. Oye, ¿puedes verme esta noche? Jess, mi hija tiene fiebre. Ya llamamos al doctor. Entiendo. Que se mejore. Colgó, pensó un momento y llamó a su colega Lidia. LYD, hola. ¿Conoces algún buen abogado de familia? ¿Abogado? ¿Por qué? ¿Te vas a divorciar? Tal vez necesite una consulta. Espera, te paso el contacto. A mi hermana la ayudó uno muy bueno. 1 minuto después le llegó el mensaje con el nombre y el número. Llamó de inmediato. Buenas tardes, ¿el licenciado Ramírez? Sí, dígame. Necesito una consulta sobre divorcio y división de bienes. Es urgente. ¿Urgente? ¿Qué tan urgente? ¿Hoy o mañana temprano? Hoy tengo un espacio a las 6. ¿Les sirve? Perfecto. Anotó la dirección, colgó y miró la pantalla del teléfono. Todo iba bien, rápido y en orden. El resto del día pasó como en una niebla. Jessica trabajaba en modo automático, respondía preguntas, firmaba documentos. A las 5:40 salió del trabajo. La oficina del abogado estaba en una vieja casona del centro. Tercer piso, un pasillo largo con pintura descascarada, una puerta con placa. El licenciado Ramírez resultó ser un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y rostro cansado. La escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Jessica le contó todo, las copias impresas, los correos, la cuenta conjunta. Muéstreme los documentos, dijo él. Jessica sacó el teléfono y le enseñó las fotos y los mensajes. El abogado los revisó con atención y luego se reclinó en la silla. La situación es desagradable, pero tiene solución. Usted tiene pruebas de que planean retirar el dinero sin su consentimiento. Eso le da derecho a actuar por adelantado. ¿Cómo exactamente? Puede ir al banco y presentar una solicitud por intento de acceso no autorizado a la cuenta. Pida que congelen temporalmente las operaciones hasta que se aclare todo. El banco está obligado a notificarle cualquier intento de retirar una suma grande. ¿Y eso es legal? Totalmente. Usted es cotitular de la cuenta. Tiene todo el derecho de proteger su dinero. Jessica asintió. Por dentro algo hizo clic. El plan empezaba a tomar forma. ¿Y si él ya alcanza a retirar parte del dinero? Entonces habrá que ir a juicio.
Pero si presenta la solicitud antes de que él empiece a sacar, el banco bloqueará todas las operaciones. No podrá acceder a los fondos sin su autorización. ¿Cuánto tiempo tengo? El abogado miró las fotos de los boletos. Salen pasado mañana. Así que intentará retirar el dinero mañana o el mismo día del vuelo. Tiene que presentar la solicitud mañana temprano. De acuerdo. Y una cosa más. Si piensa divorciarse, empiece a reunir documentos desde ya. Todo lo que demuestre su estabilidad financiera, su desempleo y sus aportes al presupuesto familiar. Todo eso servirá en el tribunal. Jessica tomaba notas. La lista resultó larga. ¿Cuánto le debo? $200 por la consulta. Si decide que yo lleve su caso, después hablamos de honorarios. Jessica sacó la cartera, contó los billetes, agradeció y salió. Ya anochecía. La ciudad encendía sus luces. Jessica caminaba despacio por la acera, repasando todo lo dicho. No sentía miedo ni duda. Solo trazaba, paso a paso, el orden de sus acciones. En casa, Valentín estaba en el sofá con una cerveza Corona viendo fútbol. Al verla, asintió. ¿Vas a cenar? No, respondió Jessica. Comí en la oficina. Fue al dormitorio, cerró la puerta, sacó la laptop y abrió la carpeta de documentos, constancias de salario de los últimos 3 años, contrato del departamento, a su nombre, comprado antes del matrimonio, acta de matrimonio, pasaporte, número del seguro social. Guardó todo en una carpeta aparte en el escritorio y la tituló Documentos para el abogado. Luego abrió la app del banco. Entró a la sección de configuración. Encontró seguridad y notificaciones y activó las alertas para todas las operaciones. Ahora cada retiro o transferencia llegaría a su teléfono al instante. Cerró la laptop. Se acostó y miró el techo. Mañana iría al banco. Presentaría la solicitud. Pondría protección sobre su dinero y ellos ni siquiera se enterarían hasta el último momento. No planeaba vengarse ni probar nada. Solo defendía lo que era suyo. A la mañana siguiente Valentín estaba inusualmente animado. Se levantó temprano, se vistió, incluso desayunó. Jessica notó que miraba su teléfono una y otra vez, esperando algo. «Hoy te levantaste temprano», comentó ella. «Sí, tengo que ayudar a mi mamá con unas cosas». Jessica asintió, terminó su café, se puso el abrigo. «Que tengas un buen día», dijo, y salió. Llegó al banco justo al abrir, a las 9 en punto. El salón estaba vacío, solo unos jubilados en las ventanillas. Jessica se acercó a la recepción. «Necesito hablar con el gerente». «¿Sobre qué tema?» «Sobre operaciones en una cuenta». La empleada miró la computadora. «Por favor, tome asiento. El gerente estará libre en 10 minutos». Jessica se sentó junto a la ventana. Sacó el teléfono y abrió la app del banco. La cuenta seguía intacta, $10,500. 15 minutos después la llamaron a una oficina. La gerente, una mujer de unos 40 años con traje formal, la saludó y le indicó que se sentara. «¿En qué puedo ayudarla?» Jessica puso el pasaporte sobre la mesa. «Tengo una cuenta conjunta con mi esposo. Quiero presentar una solicitud para restringir el acceso a esa cuenta». La gerente arqueó las cejas. «¿Restringir? ¿En qué sentido?» «Temo un acceso no autorizado. Quiero que cualquier retiro o transferencia requiera mi consentimiento». «¿Tiene motivos para pensar eso?» «Sí. Tengo información de que mi esposo planea retirar todo el dinero sin mi conocimiento». La gerente frunció el ceño, tomó el pasaporte, revisó el sistema. «De acuerdo. Para eso debe llenar una solicitud. Se procesa en un día hábil. Después, la cuenta queda con restricción temporal. Toda operación mayor a $100 requerirá confirmación adicional de su parte». «Perfecto. ¿Puede imprimir el formulario?» «Claro». La gerente tecleó unas líneas, la impresora zumbó y, al minuto, Jessica tenía la hoja en la mano. Leyó con atención: solicitud de restricción de operaciones, notificación obligatoria ante intentos de acceso, referencia al artículo de protección al cliente. Jessica tomó la pluma, firmó y puso la fecha. La gerente selló el documento, lo registró en el sistema. Su solicitud fue recibida. En el transcurso del día se aplicará la restricción. Recibirá la confirmación por mensaje y correo electrónico. Gracias. Jessica se levantó, guardó la copia en su bolso y salió del banco. Miró la hora, 9:45. Llegaba tarde al trabajo, pero no le importó. Había hecho lo correcto.
En la oficina nadie preguntó dónde había estado. Jessica se sentó frente al computador y se sumergió en la rutina, reportes, documentos, llamadas. A la 1 de la tarde le llegó la notificación del banco. Su solicitud fue aprobada. Se han aplicado restricciones a la cuenta. Toda operación superior a $100 requerirá confirmación adicional. Jessica leyó el mensaje 2 veces, tomó una captura de pantalla y guardó el teléfono en el cajón. Ahora solo quedaba esperar. Esa noche, Valentín estaba de excelente humor. Tarareaba, se movía por la cocina, incluso ofreció preparar la cena. ¿Por qué tan contento?, preguntó Jessica. Nada, la vida se acomoda, todo va a estar bien. Ella no preguntó más, solo asintió. Después de cenar, Valentín empezó a empacar. Sacó una maleta pequeña, dobló camisetas, shorts, trajes de baño. ¿Te vas mañana?, preguntó Jessica. Sí, el vuelo es al mediodía. Mamá ya está lista, me espera. ¿Por mucho tiempo? 14 días, tal vez un poco menos. Jessica lo observaba mientras empacaba, doblando con cuidado cada prenda, revisando los bolsillos. Se veía tan confiado, tan tranquilo. Ella se acostó antes de lo habitual. Valentín se movió un rato más, mirando el teléfono, y por fin apagó la luz. Jessica no durmió. Permaneció con los ojos cerrados, escuchando su respiración. Mañana todo terminaría o comenzaría. Al amanecer se levantó junto con él. Valentín estaba inquieto, revisando documentos, boletos, dinero. Jess, me voy, dijo, poniéndose la chaqueta. Buen viaje. La besó en la mejilla, tomó la maleta y la puerta se cerró. Jessica fue a la ventana. Abajo, Valentín salía del edificio y subía a un taxi. El auto arrancó. Ella volvió a la cocina, se sirvió café, se sentó a la mesa y abrió la app del banco. La cuenta, $500. Sabía que ahora Valentín iría a casa de su madre. Luego irían juntos al banco o al cajero. Intentaría sacar el dinero. Y entonces todo se derrumbaría. Jessica bebía el café a sorbos pequeños, mirando por la ventana, esperando. La primera notificación llegó a las 10:20. Intento de retiro de $650. Operación bloqueada. Se requiere confirmación. Jessica sonrió. Empezaba. 2 minutos después llegó la segunda notificación. Intento de retiro por $400. Operación bloqueada. Se requiere confirmación. Está probando con una cantidad menor, pensó. Cree que así funcionará. 1 minuto más tarde llegó la tercera. Intento de transferencia a tarjeta por $2000. Operación bloqueada. Se requiere confirmación. Jessica dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en la silla. Imaginó la escena, Valentín frente al cajero, apretando botones, viendo aparecer en la pantalla el mensaje, operación no disponible. Comuníquese con el banco. Él lo intenta otra vez, y nada. Llama a la línea de atención. Espera. Explica su problema al operador, y con voz amable, le responde que la cuenta tiene restricciones impuestas por solicitud del cotitular y que se requiere autorización escrita para levantarlas. A su lado está su madre, Dolores, nerviosa, preguntando qué pasa. Valentín no entiende. Había planeado todo. Debería haber salido bien. Jessica tomó el teléfono otra vez, abrió el chat y escribió. ¿Intentaba sacar dinero de la cuenta? Envió el mensaje y lo dejó sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. La respuesta llegó casi al instante. Jess, ¿qué es esto? ¿Por qué está bloqueada la cuenta? Escribió despacio, eligiendo cada palabra. Presenté una solicitud en el banco. Ahora todas las operaciones requieren mi aprobación. Pausa. Él escribe, borra, vuelve a escribir. ¿Estás loca? Ese dinero es de los dos. Exacto, de los dos. Por eso las decisiones deben tomarse entre los dos. Pero no pensabas consultarme, ¿verdad? Otra pausa, más larga. Luego llegó una llamada. Jessica la rechazó y escribió. Estoy trabajando. Hablamos después. Silenció el teléfono, lo guardó en el bolso, se vistió y salió del apartamento. No fue a trabajar. Pidió el día libre. Lo había pensado hacía tiempo, solo faltaba decidirse. Jessica fue al centro. Entró en una notaría y certificó copias de todos los documentos que había reunido, extractos, constancias, contratos. Luego volvió a la oficina del abogado. El licenciado Ramírez la recibió con sorpresa. ¡Qué rápido! Hice lo que me dijo. Fui al banco.
La cuenta está bloqueada. Excelente. ¿Su esposo ya lo sabe? Lo sabe. Intentó sacar el dinero y no pudo. El abogado asintió, satisfecho. Muy bien hecho. Entonces preparemos los papeles del divorcio si está lista. Lo estoy. Pasaron 2 horas en el despacho. Llenaron la demanda, hicieron la lista de bienes comunes, redactaron las condiciones. Jessica firmó todo sin titubear. Cuando salió, eran casi las 5 de la tarde. El teléfono vibraba sin parar, llamadas y mensajes de Valentín y de Dolores. Decenas de intentos. Jessica no devolvió ninguno. Simplemente volvió a casa. El departamento la recibió con silencio. Se desvistió, se dio una ducha, preparó té y se sentó junto a la ventana con la taza en las manos. En algún lugar, en el aeropuerto o en el hotel, Valentín y su madre discutían, se culpaban, sin saber qué hacer. Su gran plan se había derrumbado. Vacaciones canceladas. Dinero bloqueado. Y ella, tranquila, mirando el atardecer, sorbiendo té. No sentía alegría ni tristeza, solo paz. Mañana llevaría los papeles del divorcio al tribunal. Comenzaría el proceso oficial. Pero hoy, por primera vez, respiraba en paz. El teléfono volvió a sonar. Era Valentín. Jessica contestó. Sí. ¿Dónde estás? Gritó él. ¿Qué demonios hiciste? ¿Sabes lo que provocaste? Protegí mi dinero. ¿Cuál dinero tuyo? Es nuestro dinero, familiar. ¿Familiar? ¿Y un viaje de lujo con tu mamá también cuenta como necesidad familiar? Silencio. No esperaba que ella lo supiera. ¿Revisaste mis cosas? No tuve que revisar nada. Lo dejaste todo a la vista, los boletos en tu chaqueta, los correos en tu email. ¿Entraste a mi correo? Eso es invasión a la privacidad. Tú mismo me diste la contraseña. Y sacar todo el dinero a escondidas, ¿cómo lo llamas? ¿Cuidado familiar? Valentín respiraba entrecortado, furioso, sin palabras. Escúchame bien, Jessica, logró decir al fin. Vas a quitar esa restricción ahora mismo. ¿Entendiste? Ahora. No. ¿Cómo que no? No la voy a quitar. Además, mañana presentaré la demanda de divorcio. Así que ve acostumbrándote. Estás loca. Te voy a destruir en los tribunales, me vas a pagar. Suerte con eso. Tengo todos los documentos listos y las pruebas de tu engaño también. Así que probablemente seas tú quien termine pagándome. Colgó. Lo bloqueó. Luego bloqueó también a Dolores. Volvió a la ventana y terminó el té ya frío. Afuera, la ciudad encendía sus luces. Los autos avanzaban despacio por las avenidas. La gente regresaba a casa. La vida seguía, para todos. También para ella. Jessica se levantó, fue al armario, sacó una maleta grande y empezó a guardar las cosas de Valentín, ropa, zapatos, su rasuradora, libros, cargadores. Todo con calma, sin rabia. Simplemente eliminando el exceso de su vida. Cerró la maleta y la dejó junto a la puerta. Mañana la llevaría a casa de Dolores. Que se quede con su hijo querido. Volvió al dormitorio, se acostó, se tapó y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se durmió sin pensar en el mañana, sin preocuparse por el dinero ni por agradar a su marido. Solo se durmió, tranquila, porque había hecho lo correcto. La mañana comenzó con el timbre de la puerta. Jessica abrió los ojos, miró el reloj. 7:30. Se levantó, se puso la bata y fue hacia la puerta. Miró por la mirilla. Afuera estaba Valentín, despeinado, con el rostro cansado y furioso, los ojos rojos. Jessica no abrió. Simplemente lo observó a través de la mirilla. Abre, dijo él con voz ronca. Sé que estás ahí. Ella no respondió. Jessica, abre ahora mismo. Esta es mi casa. No, respondió con calma. Es mi casa. La compré antes de casarnos, con mi dinero. No tienes ningún derecho sobre ella. Pero yo vivo aquí. Vivías. Ya no. Tus cosas están junto a la puerta. Pásalas a recoger cuando salga al trabajo. No puedes echarme. Claro que puedo. Y ya lo hice. Si intentas entrar, llamaré a la policía. Él golpeó la puerta con el puño. Otra vez. Maldijo. Jessica se alejó, tomó el teléfono y marcó el número que tenía a la vista. Buenos días. Mi ex esposo está intentando forzar la entrada a mi departamento y me está amenazando. ¿Pueden venir? 20 minutos después llegó la patrulla. Jessica abrió la puerta. Valentín estaba en el pasillo, oscuro, furioso. Los agentes hablaron con él,
Revisaron documentos y confirmaron que el departamento estaba a nombre de Jessica. Le pidieron que se retirara. Él se fue, pero antes de ir se giró y dijo: «Te vas a arrepentir, Jessica». Ella cerró la puerta, agradeció a los policías, volvió al sofá y respiró profundo. El teléfono vibró. Un mensaje del abogado. Jessica, la solicitud al banco se presentó a tiempo. Las restricciones ya están vigentes. Ahora solo hay que esperar el siguiente paso. Ella respondió breve: «Gracias». Dejó el teléfono, fue a la cocina, sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago. Hoy era sábado. Valentín y su madre debían volar el lunes por la mañana a las 11:40. Eso significaba que él intentaría retirar el dinero el domingo por la noche o el mismo día del vuelo. Jessica aún tenía tiempo para prepararse. Abrió la laptop, entró a su correo electrónico y creó una nueva carpeta llamada Pruebas. Movió allí todas las capturas de pantalla de la conversación entre Valentín y su madre, las fotos de los boletos y las notificaciones del banco. Luego abrió sus documentos. Buscó el acta de matrimonio, el contrato del departamento y los comprobantes de salario de los últimos 3 años. Los ordenó cuidadosamente sobre la mesa, fotografió cada uno y los guardó en la nube. Si todo llegaba a los tribunales, tendría un expediente completo de pruebas. Cerró la laptop. Miró el reloj, 6:30. El estómago le recordó que no había comido desde la noche anterior. Abrió el refrigerador, sacó huevos, tomate y queso. Preparó una tortilla. Se sentó a comer, despacio, casi en automático. El teléfono vibró. Llamada de un número desconocido. La rechazó. Un minuto después, otra. También la rechazó. Llegó un mensaje. «Soy Dolores. Jessica, tenemos que hablar. Valentín me contó todo. Lo que estás haciendo está mal». Jessica borró el mensaje, bloqueó el número, terminó la tortilla, lavó los platos y caminó por el departamento. En cada habitación se sentía la ausencia de Valentín. Sus cosas, su olor, su presencia, todo había desaparecido. Y eso le traía alivio. Se acostó temprano, pero el sueño no llegaba. Miraba el techo, imaginando todos los posibles escenarios. Valentín intentaría retirar el dinero. No podría. La llamaría, exigiría explicaciones, la amenazaría. Ella no cedería. Luego él entendería que el viaje se arruinó. Tendría que cancelar los boletos, anular la reserva del hotel, perder el dinero no reembolsable. Dolores haría un escándalo, lo culparía, pelearían. Jessica sonrió en la oscuridad. Que griten, que se culpen, ya no era su problema. Se durmió al amanecer. Despertó por el sonido de notificaciones. Tomó el teléfono, 8 llamadas perdidas, 12 mensajes de distintos números, pero el estilo era inconfundible. «Jessica, esto es una locura. Cancela el bloqueo ahora mismo. Estás destruyendo nuestra familia. Entiendo que estás dolida, pero no puedes hacer esto. Podemos hablarlo, solo quita las restricciones». Jessica borró todos los mensajes y bloqueó los números. Se levantó, se dio una ducha y se vistió. Domingo, un día de calma antes de la tormenta. Lo pasó en casa. Leyó un libro, vio una película, preparó el almuerzo. Todo como siempre. Pero por dentro, la tensión crecía, como una cuerda estirada a punto de romperse. Por la tarde la llamó Lidia. «Jess, ¿cómo estás? ¿Todo bien?» «Sí, todo bien. Oye, ¿tú sabes por qué tu Valentín me escribió hoy?» Jessica se puso en alerta. «¿Te escribió? ¿Qué quería?» «Me pidió que te dijera que lo contactaras. Dice que es urgente». Le respondí que no pienso ser mensajera en sus dramas. «Hiciste bien, no le contestes más». «Jess, ¿qué pasa? ¿Pelearon en serio?» «LYD, luego te contaré todo. Solo créeme, estoy haciendo lo correcto». «De acuerdo, confío en ti». Se despidieron. Jessica dejó el teléfono a un lado. Así que Valentín intentaba comunicarse con ella a través de conocidos. Buscaba cualquier vía, desesperado. Esa noche durmió tranquila. Mañana todo se resolvería. El lunes empezó como cualquier otro. Jessica se levantó a las 7, desayunó, se vistió para el trabajo. Antes de salir revisó el teléfono, la app del banco mostraba el saldo intacto, $10,500. Salió del departamento, subió al auto y condujo al trabajo. El vuelo de Valentín era a las 11:40, debía salir hacia el aeropuerto alrededor de las 9. Intentaría sacar el dinero antes de salir o ya estando allá.
Jessica estacionó frente al edificio, subió a su piso, encendió la computadora y empezó a revisar correos. El tiempo pasaba lento, como si cada minuto pesara una hora. A las 10:05 llegó la primera notificación. Intento de retiro por $650. Operación bloqueada. Se requiere confirmación del titular. Jessica se quedó inmóvil. Releyó el mensaje. Había intentado sacar el dinero. Un minuto después, la segunda notificación. Intento de retiro por $400. Operación bloqueada. Se requiere confirmación del titular. Está probando con una cantidad menor. Cree que es un límite, pensó. 2 minutos más tarde, la tercera. Intento de transferencia a tarjeta por $2,000. Operación bloqueada. Se requiere confirmación del titular. Jessica dejó el teléfono boca abajo. Le temblaban un poco las manos. No de miedo, sino de tensión. Abrió un informe en su computadora y empezó a trabajar. Números, tablas, fórmulas. Necesitaba distraerse. Pasaron 10 minutos. El teléfono vibró. Llamada de Valentín. No contestó. 30 segundos después, otra llamada. Rechazó. Luego una tercera, cuarta, quinta. Desactivó el sonido, guardó el teléfono en el cajón y siguió trabajando. A las 11 en punto golpearon la puerta. Era Lidia. Jess, abajo está tu esposo. Exige hablar contigo por teléfono. Seguridad no lo deja entrar, pero está fuera de sí. Jessica la miró con calma. Dile a seguridad que llame a la policía si no se va. ¿En serio? Completamente. Lidia asintió y salió. Jessica se levantó, fue a la ventana y miró hacia abajo. En el patio del edificio, Valentín gesticulaba, gritando algo al guardia. Se dio vuelta y volvió a su escritorio. 5 minutos después Lidia regresó. Le advirtieron que llamarían a la policía y se fue. Jess, ¿qué pasa? Quiso quedarse con todo el dinero. Bloqueé la cuenta. Ahora está furioso. Lidia silbó. Vaya giro. Sí, vaya. Lidia salió. Jessica volvió al trabajo. A las 11:30 llegó un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se quedó helada. Buena suerte, idiota. Te dejé $100 para sobrevivir. Jessica lo leyó una vez. Otra. Y otra. $100 para sobrevivir. Idiota. Abrió la app del banco y actualizó el saldo. $100. En la cuenta quedaban exactamente $100. El resto había desaparecido. Sintió como todo dentro de ella se tensaba, como la sangre se le iba del rostro. Lo había hecho. Su esposo, sin decirle nada, había retirado todo el dinero de la cuenta conjunta y se había ido al resort con su madre, enviándole solo un mensaje: buena suerte, idiota. Te dejé $100 para vivir. Pero el muy imbécil no sabía que, apenas unos minutos antes, ella había hecho una sola acción que cambiaría todo. Jessica respiró hondo, actualizó la app y vio. La operación de retiro por $10,500 está en proceso. Los fondos están temporalmente bloqueados. Espere confirmación del banco. Exhaló. Las manos dejaron de temblar. Su solicitud había funcionado. El banco había bloqueado la transacción. El dinero estaba en suspensión. Valentín creía haberlo retirado, pero en realidad el sistema de seguridad lo había congelado. Jessica tomó el teléfono y llamó a la línea de atención del banco. Buenos días. Habla Jessica Morales. Mi número de cuenta es. Un momento, verificando. Sí, señora Morales, la escucho. Tuve una operación de retiro grande en mi cuenta. Había presentado una solicitud de restricción. ¿Qué sucede con esa operación? Estoy verificando. Sí, la operación por $10,500 fue bloqueada por nuestro sistema de seguridad. Se requiere su confirmación para procesarla. No la confirmo. Ese retiro se hizo sin mi autorización. Entendido. En ese caso, la operación será cancelada. Los fondos regresarán a su cuenta en un plazo de 3 días hábiles. ¿Y dónde están ahora? En el fondo de reserva del banco, bajo protección. Perfecto. Gracias. Jessica colgó, se recostó en la silla y cerró los ojos. Había funcionado. Todo había salido bien. Valentín creía que había ganado, que el dinero era suyo, que ya estaba en el aeropuerto registrando el equipaje, a punto de subir al avión. Pero en 3 días el dinero volvería a ella, hasta el último centavo. Y él se quedaría en el resort sin un centavo, con una madre furiosa y una reservación de hotel anulada. Jessica abrió los ojos y miró por la ventana.
El sol brillaba intensamente. La ciudad seguía su rutina habitual, pero su vida acababa de cambiar para siempre. Sacó el teléfono y escribió un mensaje al número que Valentín había usado. Gracias por tus buenos deseos, pero no voy a necesitar esos $100, ni los otros 10.500. El banco me los devolverá en 3 días. A ti sí que te harán falta para pagar el vuelo de regreso. Lo envió. Bloqueó el número. Volvió a sentarse y continuó trabajando. 20 minutos después sonó el teléfono de la oficina. Era el número interno de seguridad. Morales al habla. Jessica, el mismo hombre volvió. Exige verla. ¿Qué hacemos? Llamen a la policía. Yo presentaré una denuncia por acoso. Entendido. Jessica regresó a su informe. Media hora después apareció Lidia en la puerta. La policía se lo llevó. Levantaron un acta y le advirtieron que, si vuelve, lo acusarán formalmente. Excelente. Jessica trabajó hasta las 6, como siempre. Firmó documentos, dirigió la reunión y aprobó el presupuesto del próximo trimestre. Al salir del trabajo, pasó por el supermercado. Compró comida, vino, buen queso y salmón. En casa se dio una ducha, se puso ropa cómoda, preparó la cena, puso la mesa, sirvió vino y levantó la copa. Por la justicia. Bebió, comió, lavó los platos, se sentó en el sofá y encendió la televisión. Un thriller cualquiera. Lo miraba sin atención. El teléfono estaba en silencio. Valentín no escribió ni llamó. Seguramente ya entendió que perdió. Jessica apagó la televisión, se acostó en la cama y miró el techo. Mañana iría con el abogado a presentar oficialmente la demanda de divorcio. Empezarían los trámites, las audiencias, las discusiones sobre los bienes. Pero no tenía miedo, porque sabía que tenía la razón. Se durmió tranquila, sin pesadillas, sin ansiedad. Simplemente durmió. Por la mañana la despertó una llamada. Número desconocido. Contestó. ¿Aló? ¿Jessica? Sí. Le habla el departamento de seguridad del banco. Tenemos una pregunta sobre la operación de ayer. La escucho. ¿Confirma que la transacción de $10.500 se realizó sin su consentimiento? Lo confirmo. Perfecto. Necesitamos que venga al banco para firmar una declaración oficial, con su firma y sello. ¿Cuándo? Preferiblemente hoy, antes del mediodía. De acuerdo. Estaré allí en 1 hora. Jessica se levantó, se vistió, desayunó y salió rumbo al banco. En el departamento de seguridad la recibió un hombre de mediana edad con traje formal. Por favor, siéntese. Soy Roberto Silva y llevo su caso. Jessica se sentó. Cuénteme exactamente lo que ocurrió. Ella relató todo, los boletos, la conversación entre Valentín y su madre, los intentos de retiro, la solicitud que había presentado el día anterior. Roberto la escuchó con atención, tomando notas. ¿Tiene pruebas? Sí. Jessica le mostró el teléfono, capturas de pantalla, fotos de los boletos, notificaciones del banco. Perfecto. Con esto basta. Elaboraré el acta, usted la firma y el dinero volverá a su cuenta en 1 día. ¿Solo 1 día? Me habían dicho 3. Ese es el plazo estándar, pero en su caso es evidente. Fue una operación fraudulenta. Aceleraremos el proceso. Jessica asintió, firmó todos los papeles y estampó su firma. ¿Y qué pasará con mi esposo? Técnicamente intentó cometer un fraude. Podemos presentar una denuncia ante la policía. Háganlo. ¿Está segura? Totalmente. Roberto asintió y anotó algo. Bien. Enviaremos el expediente a las autoridades. Se abrirá una investigación. Jessica se levantó, agradeció, salió del banco y subió al auto. Se miró en el espejo retrovisor, rostro sereno, respiración pareja, sin emociones. Encendió el motor y condujo al trabajo. El día transcurrió con normalidad, reportes, juntas, reuniones. Por la tarde pasó por la oficina del abogado. El licenciado Ramírez la esperaba con una carpeta de documentos. Ya preparé la demanda de divorcio. Solo falta su aprobación. Preséntela. El divorcio es un paso importante. Nunca estuve tan segura de algo. El abogado asintió y le entregó los papeles. Jessica los leyó y firmó. ¿Cuándo la presentará en el tribunal? Mañana mismo. La audiencia se fijará aproximadamente dentro de 1 mes. Perfecto. Jessica salió del despacho. Afuera ya era de noche, los faroles iluminaban las calles vacías. Caminó despacio hacia su auto, pensando en todo lo que había pasado, descubrió la traición, reunió pruebas,
bloqueó la cuenta, protegió su dinero y pidió el divorcio. En apenas unos días su vida había dado un vuelco, pero no se arrepentía. De nada. En casa tomó un baño, sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad, las luces, los autos. En algún lugar, en el resort, Valentín comprendía el tamaño del desastre. Sin dinero, reserva cancelada, su madre fuera de sí, y la policía tras él por intento de fraude. Ya sé que terminó el vino y dejó la copa en el alféizar. La justicia, por fin, se había hecho. Al día siguiente, miércoles, el dinero volvió a su cuenta. Los $10,500. Hasta el último centavo. Ya sé que los transfirió a una nueva cuenta solo a su nombre, cerró la cuenta conjunta, rompió la tarjeta y llamó al banco. La cuenta está cerrada. No existe ninguna cuenta compartida con Valentín Morales. Entendido. Gracias por avisarnos. Ya sé que colgó y exhaló. Financieramente era libre. Muy pronto lo sería también legalmente. Solo quedaba esperar la audiencia. Esa noche la llamó Lidia. Jess, me encontré por casualidad con tu suegra. Dijo unas cosas tremendas. ¿Qué cosas? Que les robaste el dinero, que están varados en el sur sin un centavo, que planeaste todo para dejarlos así. Jessica sonrió con ironía. ¿Y qué le contestaste? Que si se quedaron sin dinero, es porque intentaron gastar lo que no era suyo, y recibieron lo que merecían. Bien dicho. Ambas rieron y se despidieron. Jessica se acostó tranquila. Mañana empezaría un nuevo día, una nueva vida. Sin Valentín, sin mentiras, sin su madre. Solo ella misma. Y eso era maravilloso. Pasó una semana. Silenciosa, serena. Jessica trabajaba, se reunía con amigas, iba al gimnasio. Valentín no apareció, no llamó. El silencio era extraño, pero agradable. El viernes por la noche sonó el timbre. Jessica miró por la mirilla, en el pasillo estaba Dolores, con una enorme bolsa y el rostro tenso, decidido. Jessica no abrió, solo la observó. Sé que estás ahí, gritó la suegra. Abre ahora mismo. Jessica llamó a la policía. Buenas noches. Hay una mujer desconocida en mi puerta exigiendo entrar. Tengo miedo por mi seguridad. Dio la dirección y colgó. Dolores golpeaba la puerta, gritaba, amenazaba. 10 minutos después llegó la patrulla. 2 oficiales. Jessica abrió. Esa mujer me acosa. Ya ha venido 3 veces. Quiero presentar una denuncia. Levantaron el informe. Advirtieron a Dolores que, si volvía, abrirían un caso por acoso. La suegra se marchó, murmurando maldiciones. Jessica cerró la puerta y se apoyó en ella, agotada, cansada de todo, pero firme. Sabía que pronto terminaría, el juicio, el divorcio, la libertad. Muy pronto. 2 semanas después llegó la notificación. La audiencia se fijó para el martes, 21 de mayo, a las 10 de la mañana. Jessica marcó la fecha en el calendario y comenzó a prepararse. Reunió todos los documentos, comprobantes de ingresos, extractos bancarios, pruebas del intento de robo, mensajes, fotos. Los organizó en carpetas numeradas con una lista detallada. Se reunió con el abogado. Practicaron las posibles preguntas y respuestas. Lo principal es mantener la calma, le dijo el licenciado Ramírez. No caiga en provocaciones. Responda claro y breve. Las emociones se quedan fuera del tribunal. Entendido. Jessica practicaba en casa, de pie frente al espejo, repitiendo en voz alta. Mi esposo intentó robar el dinero familiar. Tengo pruebas. Solicito el divorcio y la división de bienes según mi aporte. Tranquila, firme, sin titubear. Llegó el día del juicio. Jessica se levantó a las 6. Se dio una ducha, se puso un traje gris oscuro, recogió el cabello en un moño, maquillaje mínimo. Se miró al espejo, concentrada, preparada. Tomó la carpeta con los documentos y salió. Llegó al juzgado a las 9:30, subió al tercer piso. En el pasillo ya estaba Valentín con su abogado. Se veía mal, flaco, pálido, con el traje arrugado. Al verla, se levantó de golpe, dio un paso hacia ella. Jessica. Ella pasó de largo, ni siquiera lo miró. Se sentó al otro extremo del pasillo, sacó el teléfono y revisó por última vez sus papeles. El licenciado Ramírez llegó 5 minutos antes de la hora. ¿Lista? Sí. Recuerde, sin emociones, solo hechos. Lo recuerdo. A las 10 en punto, la secretaria abrió la puerta. Caso Morales. Pasen.
Jessica se levantó, enderezó la espalda, respiró hondo y entró al salón. Su nueva vida comenzaba. La jueza, una mujer de unos 55 años, de mirada aguda y rostro severo, estaba detrás del estrado. Manto judicial, lentes con cadena, un expediente grueso frente a ella. A la derecha, 2 sillas para las partes, a la izquierda, el puesto de la secretaria. Jessica tomó asiento. Valentín estaba enfrente. Los separaban 3 metros, pero parecía un abismo. La jueza levantó la vista de los documentos. Caso número sobre disolución de matrimonio entre Jessica Morales y Valentín Morales. Las partes están presentes. El licenciado Ramírez se puso de pie. La demandante, Jessica Morales. Represento sus intereses. Licenciado Ramírez. El abogado de Valentín también se levantó. El demandado, Valentín Morales. Represento sus intereses. Abogado Torres. Siéntense. Empecemos con los fundamentos del caso. Parte demandante, exponga sus solicitudes. El licenciado Ramírez abrió la carpeta. Su señoría, mi clienta solicita la disolución del matrimonio por la imposibilidad de continuar la convivencia. Además, pide la división de bienes adquiridos durante el matrimonio conforme al aporte de cada cónyuge. Los motivos: el demandado intentó apropiarse de los fondos familiares, planeaba retirar todo el dinero de la cuenta conjunta sin el consentimiento de la demandante y abandonar el país. Existen pruebas: la conversación con su madre donde se planea el retiro, los boletos de avión, la reserva del hotel y las notificaciones bancarias de intentos de acceso no autorizado. La jueza tomó los documentos que le entregó el abogado, los revisó con calma, hoja por hoja. Su rostro no mostraba emoción alguna. Parte demandada, ¿está al tanto de estas pruebas? Valentín se levantó, la voz le temblaba. Sí, las conozco, pero no es lo que parece. No quería robar. Solo quería descansar con mi madre. Ella está enferma, necesita el mar. Siéntese. Un descanso con su madre no justifica retirar todos los fondos sin avisar a su esposa. ¿Por qué no lo habló con la demandante? Valentín guardó silencio. Su abogado le puso una mano en el hombro y se levantó. Su señoría, mi cliente reconoce que cometió un error al no informar a su esposa, pero eso no constituye motivo suficiente para un divorcio. El matrimonio puede resolverse por la vía del diálogo. Demandante, ¿está dispuesta a reconciliarse? Jessica se puso de pie y miró directamente a la jueza. No, no lo estoy. No es la primera vez que intenta engañarme. Mi esposo no trabaja desde hace 3 años. Yo cubro todos los gastos. Me ha usado como fuente de ingresos, y cuando creyó que había suficiente dinero, intentó llevárselo todo y desaparecer. ¿Tiene pruebas de que el demandado no trabaja? Sí. Comprobantes de mis ingresos de los últimos 3 años, extractos bancarios donde se ve que todos los depósitos provienen de mi salario, y la declaración fiscal del demandado con ingresos en cero. Los documentos fueron entregados a la jueza. Ella los examinó durante varios minutos. El silencio en la sala era denso. Demandado, ¿es cierto que no trabaja desde hace 3 años? Valentín se levantó, el rostro rojo. He estado buscando trabajo. El mercado está difícil. No en todos lados contratan. 3 años buscando. En ese tiempo pudo encontrar algo. ¿Por qué no lo hizo? Quería un trabajo digno, no cualquiera. Entonces prefería vivir del dinero de su esposa. Bueno, en cierto modo, sí, pero somos familia. Una familia se apoya mutuamente. La jueza se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. Una familia se apoya, sí, pero no significa que uno mantenga al otro. Siéntese. Jessica observó cómo Valentín apretaba los puños, el cuello enrojecido de ira. Estaba furioso, pero impotente. Pasemos a la división de bienes, continuó la jueza. Parte demandante, ¿qué solicita? El licenciado Ramírez se levantó. El departamento ubicado en Avenida Reforma, número 23, apartamento 108, pertenece a la demandante como propiedad personal. Fue adquirido antes del matrimonio. Existe contrato de compraventa. El demandado no tiene ningún derecho sobre él. ¿Demandado, está de acuerdo? El abogado de Valentín se levantó. No estamos de acuerdo. Durante el matrimonio se realizaron remodelaciones en el departamento. Mi cliente participó en ellas y aportó dinero. Según la ley, la mejora de un bien de un cónyuge con recursos del otro puede ser compensada. Parte demandante. El licenciado Ramírez entregó otra carpeta.
Aquí están los recibos de todos los materiales de construcción, pagados con la tarjeta de la demandante. También las fotografías del proceso de remodelación. En ellas se ve que la demandante realizó el trabajo personalmente. El demandado no aparece en ninguna. La jueza tomó las fotos y las examinó detenidamente. En todas aparecía Jessica, con el rodillo, con la brocha, con el cúter, pegando papel tapiz. Sola, siempre sola. Demandado, ¿usted participó físicamente en la remodelación? Valentín se levantó, titubeó. Ayudé con consejos. Elegí los materiales. O sea que físicamente no participó. Bueno, no del todo. ¿Sí o no? No. ¿Aportó dinero para los materiales? No, pero. Suficiente. Siéntese. Las reclamaciones sobre el departamento se rechazan. Valentín se dejó caer en la silla. El rostro se le puso gris. Pasemos a los fondos, continuó la jueza. Demandante, ¿cuánto dinero había en la cuenta conjunta? $10,500. La cuenta era compartida, pero todo el dinero fue depositado por mí. Tengo los extractos de los últimos 3 años. Cada ingreso corresponde a mi salario. ¿El demandado aportó algo a esa cuenta? Nunca. ¿Demandado? ¿Es cierto? Valentín se levantó. Sí, no aporté. Pero estamos casados. Por ley, ese dinero es de los dos. Por ley, son bienes comunes los adquiridos durante el matrimonio por ambos cónyuges. Si uno no trabaja ni contribuye, su derecho sobre esos bienes puede ser impugnado. Siéntese. La jueza hizo una anotación en el expediente y miró el reloj. Se decreta un receso de 30 minutos. Luego continuamos. Todos se levantaron. La jueza salió de la sala. Jessica salió al pasillo. El licenciado Ramírez iba a su lado. Todo va bien. La jueza está de su parte. Se nota. ¿Él no podrá reclamar nada? No. Las pruebas son claras. El departamento es suyo, el dinero también. Él no trabajó ni aportó. No tiene base para exigir nada. Jessica asintió y se sentó en una banca. Sacó una botella de agua y bebió un sorbo. Valentín estaba al fondo del pasillo, murmurando furioso con su abogado. El abogado negaba con la cabeza y abría las manos, impotente. Media hora después los llamaron de nuevo. La jueza regresó a su puesto. Continuemos. ¿Las partes tienen algo que agregar? El abogado de Valentín se levantó. Su señoría, mi cliente solicita que se considere que durante 3 años se ocupó del hogar. Cocinaba, limpiaba, mantenía la casa. Eso también es un aporte a la familia. La jueza lo miró por encima de los lentes. Las labores domésticas son responsabilidad de todo adulto. Si uno trabaja y el otro no, encargarse del hogar es una compensación natural. No constituye fundamento para reclamar bienes. Pero, siéntese. El abogado obedeció. Valentín empalideció. Parte demandante, ¿algo que añadir? El licenciado Ramírez se levantó. Sí, su señoría. Solicitamos una compensación por daño moral de $300 por el intento de robo, las mentiras y el estrés causado. Fundamente su solicitud. La demandante se vio obligada a gastar tiempo y energía en defender sus derechos, acudir al banco, consultar abogados, presentar denuncias. Sufrió un fuerte estrés al descubrir los planes de su esposo, lo que afectó su salud y su estado emocional. ¿Existen documentos médicos? Sí. Certificado del médico general por hipertensión y recetas de tranquilizantes. Los documentos fueron entregados a la jueza. Ella los revisó. ¿Demandado? ¿Objeciones? Valentín guardó silencio. Su abogado se puso de pie. Su señoría, $300 es una suma imposible para mi cliente. No tiene trabajo ni ingresos. No tener ingresos por decisión propia no lo exime de responsabilidad. Objeción rechazada. La jueza cerró la carpeta y miró a las partes. ¿No hay más cuestiones? Entonces dictaré el fallo. Todos se pusieron de pie. Se disuelve el matrimonio entre Jessica Morales y Valentín Morales. El departamento ubicado en Avenida Reforma, número 23, apartamento 108, queda en propiedad de Jessica Morales. Los fondos por un monto de $10,500 se reconocen como propiedad exclusiva de Jessica Morales. Se ordena a Valentín Morales pagar a Jessica Morales una compensación por daño moral de $300. El fallo entra en vigor dentro de un mes. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó. La jueza se levantó y todos hicieron lo mismo. Jessica permaneció inmóvil.
Las palabras de la jueza retumbaban en su cabeza: divorcio, el departamento es suyo, el dinero es suyo, compensación de $300. Había ganado. Por completo. El licenciado Ramírez le estrechó la mano. Felicidades. Una victoria impecable. Jessica asintió. No podía hablar, tenía un nudo en la garganta. Valentín se dio la vuelta y salió de la sala, dando un portazo. Su abogado recogió los papeles y lo siguió. Jessica salió al pasillo, se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Valentín estaba afuera, fumando, con la mirada perdida en el pavimento. Ella se apartó. No quería verlo más. Bajó por otra escalera, salió por una puerta lateral, subió al auto, encendió el motor y condujo hacia la oficina. En el camino llamó a Lidia. Awadi, gané el juicio. Yes. Felicidades. ¿Cuándo lo celebramos? El viernes. Yo invito. Hecho. Jessica estacionó frente al edificio, entró, subió a su piso. Sus compañeros la felicitaron, algunos sabían del juicio, otros simplemente notaron en su rostro que había pasado algo bueno. Trabajó hasta la tarde, como siempre. Reportes, documentos, reuniones. A las 6 salió rumbo a casa. De camino pasó por el supermercado, compró víveres, champaña y un buen pastel. En casa se dio un baño, sirvió champaña y levantó la copa. Por la libertad. Bebió. Las burbujas le cosquilleaban la lengua. El vino estaba frío, dulce. Comió un trozo de pastel, miró el reloj, las 8. Se recostó en el sofá, encendió la televisión. Una película cualquiera, daba igual cuál. Pensó en todo lo ocurrido. 2 meses atrás estaba casada, vivía con su esposo, ahorraba para el futuro. Ahora era libre, divorciada, con dinero, con su departamento, con una compensación. Su vida había cambiado por completo. Y era lo correcto. Al día siguiente Jessica fue al banco. Cerró definitivamente la vieja cuenta conjunta y abrió un nuevo depósito a un año. Depositó allí los $500. Los 1,300 de compensación llegarían en un mes, cuando el fallo quedara firme. Salió del banco y subió al coche. El teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. ¿Feliz ahora? Arruinaste mi vida. Jessica borró el mensaje. Bloqueó el número. 1 minuto después, otro mensaje, desde otro número. Voy a luchar. Conseguiré justicia. Borró. Bloqueó. Tercero mensaje. Vas a arrepentirte de lo que hiciste. Jessica miró la pantalla. Marcó a la policía. Buenas tardes. Mi ex esposo me está acosando. Envía mensajes con amenazas. Quiero presentar una denuncia. Le dieron cita para el día siguiente, a las 10 de la mañana. Jessica volvió a casa. Todo estaba tranquilo, silencioso. Se cambió, preparó la cena y comió despacio, pensando en la denuncia. Las amenazas eran algo serio. Si él no se detenía, podrían procesarlo, pero no tenía miedo. Haría lo correcto, presentaría la denuncia, adjuntaría las capturas y que la ley hiciera su trabajo. Después de cenar, encendió la laptop, abrió la carpeta de documentos y buscó los mensajes de Valentín de las últimas semanas. Los guardó en un archivo aparte. Mañana los entregaría a la policía. Se acostó tarde, leyó hasta la 1, apagó la luz y se durmió tranquila. Por la mañana fue a la comisaría. La atendió un teniente joven. Siéntese, por favor. Cuénteme los hechos. Jessica relató todo, mostró los mensajes, explicó lo del divorcio. Entiendo, dijo él. Son amenazas reales. Registraremos su denuncia y lo citaremos para una advertencia formal. Si continúa, abriremos una investigación. Gracias. Jessica firmó la declaración, recibió una copia, salió de la estación y fue al trabajo. En la oficina la esperaba una sorpresa. Sobre su escritorio había un sobre. Dentro, una invitación al evento corporativo por el aniversario de la empresa, una cena en un restaurante. Jessica sonrió. Hacía tiempo que no iba a un evento así. Quizás era hora. Trabajó hasta el mediodía. Luego almorzó con Lidia. ¿Y entonces? ¿Cómo te sientes? Preguntó Lidia mientras tomaba café. Raro. Como un alivio pero también un vacío. Es normal. Viviste 3 años con él, te acostumbraste. Ahora estás reajustándote. Supongo. ¿No pensaste en salir con alguien? Solo para distraerte un poco. Jessica negó con la cabeza. No. Estoy bien sola, de verdad. ¿No te da un poco de aburrimiento? No. Tengo trabajo,
amigos, hobbies. No necesito un hombre para sentirme completa. Lidia asintió. Te entiendo. Eres increíble, Jess. No cualquiera podría hacerlo. Terminaron de comer y regresaron a la oficina. Esa tarde Jessica fue al gimnasio. Llevaba tiempo queriendo hacerlo. Compró una membresía, entrenó 1 hora y salió cansada pero feliz. En casa se dio una ducha, se recostó en el sofá y miró el techo. Su vida volvía poco a poco a la normalidad, día tras día. Pasó una semana tranquila, estable. Valentín no volvió a escribir. La policía había hablado con él, al parecer, sirvió de algo. El viernes Jessica se reunió con Lidia. Fueron a un restaurante, pidieron vino, filetes y postres. Por tu libertad, brindó Lidia. Por la libertad, repitió Jessica. Bebieron y charlaron de todo y de nada, el trabajo, los planes, los sueños. ¿Sabes? Vi a tu ex, dijo Lidia entre el postre y el café. Jessica se tensó. ¿Dónde? Cerca de la oficina. Consiguió trabajo como cargador en el almacén. ¿Cargador? Sí. Supongo que no tenía otra opción. Tenía que ganarse la vida de alguna manera. Jessica no dijo nada, solo asintió. No sentía lástima. En absoluto. Él eligió su propio camino. Se quedaron hasta el cierre del restaurante. Luego salieron, se abrazaron y se despidieron. Jessica caminó por la ciudad iluminada. Las farolas alumbraban las calles vacías. En algún lugar sonaba música. La gente reía. La vida seguía. Para todos. Y también para ella. Un mes después, los $300 de la compensación fueron depositados en su cuenta. El fallo ya era firme. Jessica transfirió el dinero a su depósito. Ahora tenía $11,800. Una suma considerable. Pensaba en qué usarlos. Tal vez un viaje, Europa, Asia. Siempre había querido conocer el mundo. O invertir en educación, en un MBA. Había muchas opciones, y eso la alegraba. En julio la ascendieron, subdirectora financiera. Nuevo puesto, nuevo sueldo, nueva oficina. Pasó el día mudándose, cajas con documentos, cosas personales, plantas. Al final de la jornada, todo estaba listo. Jessica se sentó frente a su nuevo escritorio. Desde la ventana se veía toda la ciudad extendida bajo la luz del atardecer. Sonrió. La vida realmente se estaba acomodando. Llegó a casa tarde, cansada pero feliz. Se dio un baño, se recostó y miró el techo. Un año atrás vivía una vida completamente distinta, con un esposo, con ilusiones, con falsas esperanzas. Ahora todo había cambiado, pero para bien. En agosto Jessica se tomó vacaciones. 2 semanas. Compró boletos a Italia, Roma, Venecia, Florencia. Lo había soñado durante años. Valentín siempre decía que no tenían dinero para ese tipo de viajes, que había cosas más importantes. Ahora sabía la verdad, simplemente no quería gastar en ella. Jessica volaba a Roma sola, sentada junto a la ventana, mirando las nubes. Abajo pasaban montañas, ríos, ciudades. Sonreía. Por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente libre. En Roma caminaba por las calles antiguas, admiraba el Coliseo, lanzaba una moneda a la Fontana di Trevi, comía pasta en pequeñas trattorias, bebía vino en terrazas con vista a la ciudad. Nadie le decía a dónde ir, qué mirar o cuánto gastar. Ella decidía, ella elegía, ella disfrutaba. En Venecia paseó en góndola, escuchó las canciones del gondolero y admiró los palacios antiguos. En Florencia recorrió los museos, permaneció durante horas frente a los cuadros, absorbiendo toda aquella belleza. Las 2 semanas pasaron como un solo día. Jessica regresó a casa bronceada, descansada y feliz. En el aeropuerto la esperaba Lidia. Jess, te ves increíble. Gracias. Me hacía falta un buen descanso. Fueron a casa. Lidia la bombardeó con preguntas sobre Italia, y Jessica le contó todo, mostrando fotos en el teléfono. ¿Sabes? Te envidio, dijo Lidia cuando llegaron al edificio de Jessica. ¿A mí? ¿Por qué? Eres tan independiente, tan libre. Vives como quieres, haces lo que quieres. Un sueño. No fue fácil llegar aquí. Lo sé. Pero lo lograste, y eso es lo que importa. Se despidieron. Jessica subió al apartamento. Encendió la luz. Silencio. Vacío. Pero suyo. Desempacó, se duchó, se acostó en la cama y se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que había vivido durante el último año. Tantas cosas. Traición, divorcio,
juicio, una nueva vida. A veces soñaba con Valentín. Despertaba empapada en sudor, recordando sus palabras, sus mentiras. Pero enseguida comprendía, eso ya era pasado. Él no podía hacerle daño nunca más. Jessica cerró los ojos y se durmió lentamente, en paz. El otoño llegó sin que se diera cuenta. La ciudad se tiñó de tonos amarillos y rojos. Llovía con más frecuencia. Jessica trabajaba, viajaba por negocios, se reunía con socios. Su carrera avanzaba, su salario aumentaba, todo marchaba bien. En noviembre vendió su antiguo departamento, el mismo donde había vivido con Valentín. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Compró uno nuevo, más pequeño, pero en el centro, luminoso, acogedor, con ventanales enormes. Lo decoró a su gusto, sin concesiones, paredes blancas, muchos libros, estilo minimalista. Se mudó en diciembre. Organizó una pequeña fiesta e invitó a Lidia y a unas cuantas amigas. Se sentaron en el piso, bebieron vino, rieron, hicieron planes. Jess, ¿no pensaste en tener a alguien?, preguntó una de las amigas. ¿Un gato?, bromeó Jessica. ¿O un hombre? Estoy bien sola. Pero debe ser triste, ¿no?, estar sola. Jessica la miró. ¿Sabes? No es triste estar sola. Lo triste es estar con alguien y sentirte sola. Eso sí es realmente triste. Todas guardaron silencio. Luego alguien cambió de tema. Las invitadas se fueron tarde. Jessica recogió los platos, se acostó y miró el techo de su nuevo hogar. Pensó en su nueva vida. No planeaba volver a casarse. No quería confiar en nadie más. Una vez había bastado. Tal vez algún día, si conocía a alguien que no mintiera, que no usara, que no traicionara. Pero por ahora no. Por ahora solo quería vivir. Para sí misma. Recibió el año nuevo en casa, sola, con una botella de champaña y una buena película. Cuando el reloj marcó la medianoche, levantó la copa. Por mí, por mi vida, por mi libertad. Bebió. Miró por la ventana. Afuera estallaban los fuegos artificiales, la ciudad celebraba. Jessica sonrió. Ella también tenía algo que celebrar. Había pasado por tanto, traición, dolor, lucha. Pero resistió, venció. Defendió lo suyo. Y ahora la vida le pertenecía por completo. La mañana del 1 de enero fue tranquila. Jessica se levantó tarde, tomó café y miró por la ventana. Nevaba copiosamente. La ciudad se cubría de un manto blanco. Pensó en Valentín. ¿Dónde estaría? ¿Cómo viviría? Le daba igual. Completamente. Aquel hombre era parte del pasado. Un pasado desagradable y doloroso, pero pasado al fin. Terminó su café, se abrigó y salió a caminar. Paseó por la ciudad nevada, observando a la gente, a los niños con trineos, a las parejas tomadas de la mano. Se sentía en paz. Bien, en el lugar correcto. Por la noche volvió a casa, preparó la cena, se sentó junto a la ventana con un libro. Leyó hasta tarde y luego se acostó. Se durmió pensando, mañana empieza un nuevo día. Un nuevo comienzo, nuevas oportunidades. Y todas serían solo suyas. Enero pasó rápido. Jessica se sumergió en el trabajo. Un nuevo proyecto, un contrato grande, mucha responsabilidad. Trabajaba hasta tarde, llegaba a casa agotada, se dejaba caer en la cama sin fuerzas. Pero era un cansancio agradable, el de hacer algo que amaba, algo que daba frutos. En febrero la invitaron a una conferencia en otra ciudad. 3 días, con una ponencia ante profesionales del sector. Jessica aceptó. Preparó la presentación y dio una exposición brillante. Después, varios colegas la rodearon. Le hicieron preguntas, pidieron su contacto. Se sintió en su elemento, en su profesión, en su vida. Regresó a casa animada y le contó todo a Lidia. Jess, eres una estrella. No tanto, solo hago bien mi trabajo. Lo haces excelente. Estoy orgullosa de ti. Jessica sonrió. Le alegró escucharlo. En marzo ocurrió algo inesperado. Jessica volvía del trabajo, entró al supermercado, hacía fila en la caja y lo vio. Valentín. Estaba en la línea de al lado, delgado, con una chaqueta vieja. Compraba lo más barato, pan, pasta, conservas. Jessica se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza. Valentín no la vio. Pagó, tomó su bolsa y salió. Ella lo siguió con la mirada, sin emociones, ni lástima, ni rabia. Solo lo observó. Pagó sus cosas, salió, subió al auto y condujo a casa. Ya en casa,
guardó las compras, se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Verlo había sido inesperado, doloroso, desagradable, pero al mismo tiempo nada había cambiado. Él seguía en el pasado, en el lugar que le correspondía. Jessica se levantó, preparó la cena, comió, lavó los platos y se acostó, como siempre. No volvió a pensar en Valentín. Abril trajo el calor. La ciudad floreció. El sol brillaba como en primavera. Jessica compró una bicicleta. Los fines de semana pedaleaba por los parques, respiraba aire fresco, disfrutaba la vida. A veces Lidia la acompañaba. Jess, ¿sabías que tu ex tiene una nueva novia? Jessica sonrió con ironía. No, y no quiero saberlo. Solo pensé que te daría curiosidad. Ninguna. Lidia se encogió de hombros y no insistió. Paseaban hasta el atardecer. Luego entraban a un café, pedían helado y charlaban sobre el trabajo, los planes. Estoy pensando tomar vacaciones este verano, dijo Jessica. Irme a algún lugar, tal vez Grecia. Oh, suena genial. Llévame contigo. LYD, tienes esposo e hijos. ¿Y qué? También merezco descansar. Que mi marido se encargue de los niños. Jessica soltó una carcajada. Está bien, viajaremos juntas. Lo acordaron y empezaron a planear el viaje. Mayo fue caluroso. Jessica trabajó mucho. Terminó un gran proyecto y recibió un bono. Depositó el dinero. Ahora tenía más de $12,000, una suma importante. No los gastaba sin motivo. Ahorraba. Para el futuro. Para un futuro real. Tal vez algún día compraría una casa fuera de la ciudad. O abriría su propio negocio. Había muchas opciones. En junio viajó con Lidia a Grecia, Atenas, Santorini, Creta. 2 semanas de sol, mar y descanso. Jessica tomaba el sol en la playa, nadaba en el agua tibia, bebía vino al atardecer. Lidia fotografiaba todo, subía las fotos a las redes y reía como una niña. Jess, estas son las mejores vacaciones de mi vida. Las mías también. Se reían, caminaban por las callejuelas estrechas, compraban recuerdos. Jessica se sentía feliz, realmente feliz. No porque tuviera a alguien a su lado, sino porque ella misma había elegido esa vida. La había construido con sus propias manos. La había ganado. Regresaron a casa bronceadas, descansadas y llenas de energía. Jessica volvió al trabajo con nuevas ideas. Propuso un proyecto al director y se lo aprobaron. El otoño llegó otra vez sin avisar. Había pasado un año desde el divorcio. Jessica estaba en casa, tomando té, mirando por la ventana y pensando en cuánto había cambiado su vida. Un año atrás estaba al borde del colapso, engañada, traicionada, furiosa. Y ahora estaba tranquila, segura, feliz. Tenía un buen trabajo, su propio apartamento, dinero en el banco y amigos cerca. No tenía pareja, pero no la necesitaba. Tal vez algún día, si conocía a alguien que valiera la pena, alguien que no mintiera, que no la usara ni la humillara. Pero eso no era su objetivo, ni su sueño. Soñaba con otra cosa, con libertad, con paz, con estabilidad, con vivir a su manera. Y ese sueño se había hecho realidad. Jessica terminó el té, se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, autos, gente, luces. Y ella solo miraba, serenamente, libre. Su vida le pertenecía por completo. Y eso era lo mejor que le había pasado. Pasaron 6 meses más. Invierno. Se acercaba otro año nuevo. Jessica volvió a recibirlo sola, por decisión propia. Las amigas la invitaron a fiestas, los colegas a reuniones, pero ella rechazó todo. Quería silencio, calma, su propio espacio. Cuando el reloj marcó la medianoche, levantó la copa. Por 2 años de libertad. Por mí, por mi vida. Bebió y miró por la ventana. Los fuegos artificiales estallaban sobre la ciudad. Hermosos, brillantes, festivos. Jessica sonrió. Había recorrido un largo camino, del engaño a la verdad, del dolor a la calma, de la dependencia a la libertad. Y no se arrepentía ni un segundo, porque había tomado la decisión correcta, la única correcta. La mañana del 1 de enero despertó con una sensación de ligereza, como si se le hubiera quitado un peso de encima. Jessica se levantó, abrió la ventana y respiró el aire frío. Un nuevo año, nuevas oportunidades, un nuevo capítulo, y estaba lista para escribirlo, sola, sin ayuda de nadie.
Porque había aprendido lo más importante, no soportar lo que no te hace bien. No esperar a que alguien cambie la situación, cambiarla tú misma, rápido, con decisión, sin dudar. Jessica cerró la ventana, fue a la cocina, preparó café y se sentó junto a la ventana con la taza en las manos. Miró la ciudad nevada, los techos blancos, el cielo despejado, y supo con certeza que, pasara lo que pasara, saldría adelante, porque ahora sabía lo que valía, y nadie volvería a aprovecharse de ella, nunca más.